Bienvenidos a Fisi Online, soy Karina Niza, especialista en salud de la mujer y hoy quiero hablarles sobre el ejercicio en las mujeres en los periodos de menopausia. A veces olvidamos un poquito las características principales de este periodo y por supuesto que la actividad física está súper recomendada porque va a tener muchos beneficios en las mujeres que están pasando durante estas etapas. Primero me gustaría diferenciar dos momentos muy hormonales y muy específicos. Primero tenemos lo que es el climaterio. El climaterio es la etapa de transición entre la madurez reproductiva y la pérdida de la función ovárica. Se caracteriza por una deficiencia de los estrógenos y puede haber ciclos irregulares. No es la falta completa de la menstruación. Realmente ahí es cuando empieza el periodo de menopausia. El climaterio puede durar aproximadamente unos 3 años. Pero la menopausia es el último periodo que marca el cese de la función hormonal y cíclica de nuestros ovarios. Estas etapas pueden ir aproximadamente entre las mujeres entre los 45 y 55 años. Es indistinta en cada mujer, pero realmente cuando comienza la menopausia es la última menstruación que tenemos. Durante el climaterio podemos tener un ciclo menstrual, al siguiente mes no tenerlo, 2, 3 meses que no lo tenemos, otra vez volvemos a tener una menstruación, a veces larga, a veces corta. Es muy irregular y se puede prolongar, a veces podemos estar varios meses sin menstruación, pero todavía estamos en climaterio. Si me viene una menstruación, todavía estamos en el periodo de climaterio. Y muchas veces todas las sensaciones, todas esas típicas alteraciones fisiológicas como los sofocos, que son muy comunes, creemos que aparecen en la menopausia, pero no, muchas veces aparecen más en el climaterio que en el periodo de menopausia. Aquí también les recomiendo el omega 7, es muy bueno en cuanto a esa deficiencia que nos generan los estrógenos. En vez de incorporar estrógenos en nuestro cuerpo, el omega 7 va muy bien, sobre todo para dar lubricación a las mucosas, que es un punto bastante estresante en las mujeres en este periodo. Si volvemos al entrenamiento, ¿qué tipo de ejercicios nos compensa hacer durante estas etapas? Bueno, realmente el ejercicio multicomponente, combinar ejercicios de fuerza, trabajo cardiovascular, son lo mejor que podemos hacer en estas etapas. Sobre todo el ejercicio de fuerza es a lo que yo le doy mucho más hincapié, mucho más refuerzo, más que el cardiovascular. El cardiovascular, por supuesto, que es importante, pero no hace falta hacer grandes trabajos aeróbicos. Es importante siempre, por favor, realizar una valoración de nuestro sistema cardiovascular, ya que las enfermedades justamente cardiovasculares son una de las mayores causas de mortalidad en las mujeres que están durante esta etapa de menopausia. Por lo tanto, siempre antes de empezar a hacer ejercicio, hacer una correcta valoración a cómo está nuestro sistema cardiovascular. Nosotros sabemos que realizar actividad física durante el tiempo libre me va justamente a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Y por qué es importante hacer ejercicio? Bueno, por varias cosas. Primero, reduce el riesgo de tener cáncer, previene el aumento de peso. Pensemos que en las mujeres con menopausia, ¿qué vamos a ganar? Sí vamos a perder peso, pero porque perdemos más masa muscular y lamentablemente nos aumenta la grasa abdominal, esa grasa interna que es la más difícil de trabajar, esa grasa visceral. ¿Vale? Entonces, realmente aquí el ejercicio de fuerza y una correcta alimentación, por supuesto, son el ABC. También el ejercicio me va a fortalecer los huesos, me va a mejorar el estado de ánimo y, ya lo dije antes, previene
o reduce el riesgo de otras enfermedades, la cardiovascular, que ya la comenté, y por ejemplo la diabetes tipo 2, que también es bastante común en estas etapas. Entonces, el ejercicio es muy beneficioso, tenemos que mantenernos activas, no hace falta, y actividad que nos guste, como siempre, en cualquiera de las etapas de nuestra vida. La actividad física es buena, pero tenemos que disfrutar de hacerla. Entonces, ¿qué tipos de ejercicios vamos a incorporar? Ejercicios de fuerza, acorde a lo que nosotros tenemos que trabajar. No pensemos que ejercicio de fuerza es levantar 20 kilos, 50 kilos de peso. No, ejercicios de fuerza pueden ir desde trabajo con unas mancuernas, el trabajo con unas bandas elásticas. Entonces tenemos que dosificar el ejercicio acorde a nuestras necesidades y a nuestras competencias. Ejercicios cardiovasculares, ejercicio aeróbico, por supuesto, y ejercicios del suelo pélvico. En edad de menopausia, a medida que vamos avanzando en edad, nuestro colágeno pierde calidad, el piso pélvico es muy rico en fibras de tejido conjuntivo. Entonces, sí, efectivamente, entre la laxitud muscular, el tejido conjuntivo, que es rico en colágeno, va perdiendo calidad, el piso pélvico empieza a sufrir más en esta edad. Entonces, tenemos que incorporar dentro de nuestra rutina ejercicios correctos de piso pélvico. Y, por supuesto, educación en cuanto a la salud general y a la alimentación. Aquí recomiendo acudir también a una nutricionista, a un profesional que nos recomiende un hábito alimentario acorde también a nuestras necesidades. Vamos a ver qué tipos de ejercicios. Voy a entrar un poquito más en detalle en estos ejercicios que les estaba comentando. Entrenamiento de fuerza. Se recomienda hasta 2 veces por semana realizar ese ejercicio de fuerza, y la actividad aeróbica depende de nuestros gustos. Puede ser, si vamos a hacer una actividad física que es moderada, lo que se recomienda un mínimo es por lo menos tener unos 150 minutos en la semana, o sea, no en un día, por favor, ¿vale? O sea, 150 minutos durante la semana. Si voy a hacer actividad aeróbica vigorosa, vamos a estar en los 75 minutos por semana, y también hacer ejercicios de estabilidad y equilibrio que nos van a ir preparando para edades un poquito más avanzadas. Y no nos olvidemos también de hacer estiramientos y movilidad, darle movimiento a nuestro cuerpo, porque nos vamos a ir entumeciendo, sino poquito a poco también a medida que pase la edad. Entonces, todos estos son los ejercicios más comunes que se suelen recomendar durante esas etapas. Siempre entrenar, por favor, con algún profesional de la salud que sepa indicarnos qué es lo más correcto a hacer acorde a nuestras necesidades. Y no olvidemos que la alimentación adecuada va a cumplir un rol importantísimo también durante estas etapas, y proteger sobre todo la nutrición y todo nuestro sistema funcional en realidad. Así que espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más sobre el tipo de ejercicios que recomendamos durante la menopausia. Los espero en los siguientes videos aquí en Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.